Buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso coliflor gratinado. Esta receta es muy saludable, muy deliciosa y estoy seguro que incluso los que no les gusta el coliflor van a amar esta receta. Vamos a necesitar obviamente un coliflor, vamos a utilizar uno bien grandote y lo que vamos a hacer es retirar todos los arbolitos o lo vamos a cortar en trozos. Si ves que alguna parte es muy difícil de sacar como los arbolitos, tú sencillamente lo partes por la mitad y así lo vas a seccionar todo y lo vas a reservar. Posteriormente vamos a necesitar una cebolla, la cual vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos. Trata de hacerlo lo más finito que puedas, porque luego con esto vamos a hacer una salsita bien deliciosa. Luego vamos a repetir el proceso con un diente de ajo. Si a ti te gusta mucho el ajo, puedes poner incluso 2 dientecitos de ajo y lo vas a triturar o lo vas a cortar finamente. Reservamos estos 2 ingredientes y ahora vamos a ir a la estufa donde ya tenemos una olla con agua bien caliente. Le ponemos un poquito de sal y vamos a poner todos los arbolitos o toda la coliflor que ya cortamos. Vamos a cocinar de 10 a 15 minutos a fuego medio. Luego vamos a ir mirando qué tan bueno está. Por ejemplo, a los 10 minutos yo me di cuenta que le hacía falta un poquitico más porque estaba muy duro. A los 15 minutos aproximadamente, así estaba este coliflor, ya se le podía introducir perfectamente el tenedor. Lo retiramos del agua y ahora en una sartén vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla e inmediatamente vamos a integrar la cebolla y el ajo. Esto lo vamos a dejar a fuego medio o incluso a fuego bien bajito, porque la idea es que vaya tomando mucho sabor pero que no se nos vaya a quemar la mantequilla. De 3 a 5 minutos más o menos vamos a dejar a que se vaya pochando y a que se vaya creando como un saborcito bien rico entre todos estos ingredientes. Ahora vamos a necesitar 2 huevos, los vamos a batir muy bien, pero antes voy a revisar cómo va la cebolla y el ajo. Esto ya está perfecto, lo vamos a retirar y lo vamos a dejar enfriar un poco. Ahora, continuando con los huevos, vamos a agregarle un poco de sal y los vamos a batir muy bien hasta retirar esa estructura chiclosa que tiene el huevo. Una vez lo hayamos batido muy bien, vamos a integrar un poco de pimienta. Yo la verdad le pongo bastante porque me gusta muchísimo. Seguimos mezclando y luego es momento de agregar la cebolla con el ajo y la mantequilla. Mezclo muy bien. Tengan mucho cuidado que ya esto haya estado un poco más frío, porque si no, lo que va a haber es un choque y se va a cocinar el huevo. Ahora vamos a integrar 2 cucharadas de yogur sin sabor, pero tú puedes poner crema de leche, puedes poner incluso leche o lo que tú prefieras. Ahora con esta salsa vamos a ir a una fuente donde vamos a hornear todo el coliflor, ponemos sobre la base y luego vamos a poner todos los arbolitos de la coliflor que ya están cocidos. Los vamos a organizar muy bien y ahora vamos a esparcir esta salsita por todo el coliflor. Una vez lo tenga así, vamos a integrar el actor principal de esta receta, que es el queso. Vamos a poner queso mozzarella. Yo les sugiero que pongan bastantico, unos 100 a 150 gramos, y como un toquecito bien delicioso, un poquito de queso parmesano por encimita y listo. Esta receta es así de sencilla. Y luego que ya tenga listo todo, lo vamos a llevar a un horno a 200 grados o a 190 grados por unos 15 minutos. Y este es el resultado de esta deliciosa receta, una receta muy sana, una receta que es válida para incluso aquellas personas que no les gusta mucho el coliflor, porque estoy seguro que les va a encantar, y así poco a poco van introduciendo más verduras a su dieta. Y si a ti te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y también para que me regales un like. Este almuerzo yo lo he servido con un pedacito de pechuga, con salsita bien rica y un poquito de aguacate. Así de fácil tenemos un almuerzo saludable, un almuerzo exquisito y sobre todo incorporando verduras. Necesitamos cuidarnos un poco también en este periodo de cuarentena porque no estamos teniendo mucha actividad física como usualmente la tenemos. Así que espero que lo disfruten en casa y recuerden que al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en cada receta y también
También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo les envío un beso y nos vemos en un próximo video. Chao. Thank you.